El cuarto olía a medicamento. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. El pitido del monitor era el único latido que quedaba en la oscuridad. Elena estaba despierta, los ojos abiertos, el alma cansada, el cuerpo pesado como si cada respiración fuera una disculpa. Sabía la verdad. No había regreso. Los médicos lo habían dicho con compasión ensayada. Prepárese. Es hora. Pero lo que más duele no es morir, sino dejar lo que aún se ama, sabiendo que el amor nunca aprendió a quedarse. Una lágrima bajó por su rostro, lenta, obediente, y encontró la almohada como quien encuentra refugio. El aire tembló, y el corazón, tercamente, siguió insistiendo. La noche susurró. El final no siempre es el final. Y entonces ocurrió. Un destello, una vibración leve sobre la pared, suave al principio como un reflejo, después más brillante. El olor a hospital desapareció. Hasta el monitor pareció guardar silencio. Los labios de Elena se abrieron y las palabras que nunca pensó decir salieron despacio. Lo acepto. Si es mi hora que sea. El cuarto suspiró. Y algo invisible pero vivo se acercó. Tenía 42 años. Maestra. Madre. Mujer que alguna vez creyó que el amor podía sostener el mundo. Ahora era la última testigo de su propio derrumbe. El cáncer había llegado como un invitado educado, silencioso, persistente. Y poco a poco le robó todo lo que la hacía ser ella. El cabello, la risa, la fuerza. Pero el peor robo no estaba en el cuerpo, sino en la fe. Su hijo Lucas casi no la visitaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran cuchillos disfrazados de enojo. «Ya te rendiste, mamá». Esa frase quedó clavada en su pecho como un eco que no se apaga. Elena miraba el techo, contando las grietas, como si en ellas pudiera encontrar una respuesta. La puerta chirrió. Elías, el pastor, entró con paso tranquilo. Un hombre de ojos suaves y voz capaz de calmar tormentas. Traía una cruz de madera y una guitarra vieja. Se sentó a su lado y dijo despacio: «El milagro no es escapar de la muerte, sino no dejar que la muerte te mate por dentro antes de tiempo». Elena sonrió apenas, pero por dentro gritó: «¿Y por qué entonces me siento ya muerta?». Horas después todo se detuvo. Máquinas, sombras, sonidos, silencio. No el silencio vacío, sino el sagrado, el que espera. Elena giró la cabeza hacia la ventana. El vidrio se empañó con su aliento. Por primera vez en meses no pidió curación. Pidió paz. La luz de la luna acarició su rostro. Suave, casi maternal. Y bajo el peso de la rendición, algo imposible despertó. Un calor, un susurro, una luz. Antes del hospital, antes de los tubos y los monitores, había una mujer que creía en los comienzos. Elena cantaba mientras lavaba los platos. Hablaba con las plantas y agradecía cada amanecer, hasta que la vida cambió de idioma. Primero fue un dolor pequeño, una punzada que ignoró. Meses después, un diagnóstico que le robó el aire: carcinoma metastásico. El mundo se volvió más pequeño, y el tiempo se convirtió en una lista de citas, exámenes y despedidas silenciosas. Su esposo, Andrés, trató de ser fuerte, pero el amor, cuando no sabe sostener el dolor, se desmorona. Una noche dejó una carta: «Ya no sé cómo ayudarte». El papel tembló entre sus manos. Ella lo rompió en pedazos tan pequeños que el viento podría habérselos llevado. Lucas, su hijo, se escondió en la rabia. Dejó la escuela. Evitaba mirarla a los ojos. No sabía cómo amar sin miedo. Elena intentó mantenerse firme, pero la fe se le volvió lejana, como un idioma olvidado. El libro en su mesa de noche acumulaba polvo. Las oraciones salían vacías, como botellas lanzadas al mar sin dirección. Hasta que una tarde Elías le dijo: «A veces Dios no sana el cuerpo, sana el corazón que olvidó creer». Esa frase se quedó en su mente, como una semilla dormida. Esa noche, frente al espejo, vio a una mujer que ya no reconocía. El pañuelo cubría lo que antes era vanidad, las ojeras, su agotamiento. Y sin embargo, en los ojos cansados, aún quedaba un destello. «Si tengo que irme», pensó, «que sea por algo que valga la pena». Los hospitales por la noche son catedrales de silencio. Los pasillos respiran, las luces murmuran. Elena escuchaba. Cada sonido tenía historia. Desde la habitación contigua, una voz vieja rezaba despacio. Era doña Altea, 80 años, frágil pero luminosa.
Quiero estar bonita cuando Dios venga por mí. Más allá, Marcos, el conserje, limpiaba el suelo con paciencia infinita. Ex drogadicto, ex todo. Ahora, aprendiz de paz. Tenía tatuajes de guerras antiguas, pero en los ojos un perdón nuevo. A veces dejaba flores de papel sobre las mesas y decía, bajito, ayudar también me cura. En el fondo del pasillo estaba Clara, una joven de 27 años internada por crisis nerviosa. Decía ver luces, escuchar voces. Los doctores lo llamaban delirio. Ella lo llamaba llamado. Una noche, Elena la encontró parada frente a la ventana. ¿Estás bien?, le preguntó. Clara volteó, los ojos perdidos, profundos. Alguien va a ser tocado esta noche. ¿Quién? Clara sonrió apenas. La luz elige a quien está listo. Cada alma en ese lugar era un espejo de la suya. La culpa de Marcos, la paz de Altea, la sensibilidad de Clara, el silencio dolido de Lucas. Y entre todas esas voces, había una más, interna, persistente. Todavía no has terminado. Aquella noche Elías regresó. Se sentó junto a su cama y comenzó a tocar la guitarra. Su voz áspera y dulce llenó el aire. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. No de tristeza, sino de memoria. Cuando la canción terminó, Elías tomó su mano y dijo, el milagro empieza en los pasillos, cuando la fe de uno toca la herida del otro. El hospital se durmió. Pero algo, en lo invisible, despertó. Un suspiro, una vibración, como si la eternidad respirara muy cerca. Algo se preparaba para entrar. La noche se plegó sobre sí misma. Cada respiración era un puente entre dos mundos. Elena sentía su pulso lento, el ritmo de un cuerpo que aprendía a soltar. Y entonces el silencio se rompió. No con ruido, sino con calor. Una tibieza que emergía desde dentro de su pecho, como si su alma recordara el idioma de la luz. Al principio pensó que era delirio, sueños de morfina, pero el calor creció, más claro, más suave, más vivo. No venía hacia ella, venía desde ella. Las paredes se disolvieron en una neblina dorada. El techo se volvió cielo, y dentro de esa luz vio, no con los ojos sino con el alma. Vio las manos de su madre, viejas, dulces, trenzándole el cabello bajo el sol de la tarde. Vio a Lucas de niño, corriendo descalzo entre el pasto. Vio a Andrés antes del cansancio, antes del adiós. Entonces escuchó la voz, familiar y eterna, hecha de trueno y suspiro. Ya no tienes que luchar. Elena quiso hablar, pero las palabras no hacían falta. El mensaje ya vivía dentro de ella. Paz, no como escape, sino como regreso. Cada recuerdo, cada culpa, cada miedo subió a la superficie como estrellas en un mar oscuro, no para atormentarla, sino para ser liberado. Vio a Marcos arrodillado en el pasillo, llorando sin saber por qué. Vio a Altea sonriendo dormida, las manos juntas como en oración. Vio a Clara frente a la ventana, bañada en la misma luz. El milagro no era un suceso, era un lazo. Almas reconociéndose unas a otras. Elena susurró sin voz, «Gracias». Y la luz respondió no con sonido, sino con sentimiento. «Volverás. Alguien necesita verme a través de ti». La claridad se fue suavizando, no alejándose, sino quedando dentro de su pecho como una chispa escondida bajo el latido. Los monitores volvieron a sonar. El oxígeno a silbar, el tiempo a respirar. Elena abrió los ojos. El primer aliento fue como nacer. Amaneció. La luz del sol entraba entre las cortinas, dibujando líneas sobre las sábanas. Elena parpadeó. «Viva». Las enfermeras se quedaron inmóviles. Los doctores dijeron palabras como inexplicable, imposible, milagro. Elena solo sonrió, porque sabía. No había sobrevivido. Había vuelto a empezar. El mundo tenía otro color. El aire vibraba. Todo estaba vivo. Cuando Marcos entró al cuarto, ella extendió su mano. «Gracias». Él la miró confundido. «¿Por qué?» «Por creer que podía regresar». Él frunció el ceño sin comprender, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «Casi no vengo hoy», confesó. «Pensé en rendirme otra vez». Elena apretó su mano. «Entonces quizá volví por ti. Algo cambió en el hospital.
Altea despertó con una sonrisa nueva. Clara empezó a dibujar círculos de luz. Elías, el pastor, lloró sin saber por qué, sus dedos firmes sobre la guitarra. Pasaron los días. Elena caminó por primera vez. Cada paso era una oración. Su reflejo aún mostraba cicatrices, pero los ojos ya no pertenecían al miedo. Cuando Lucas entró al cuarto, ella abrió los brazos. Él dudó, y después se derrumbó dentro de ese abrazo. «Pensé que te habías ido», dijo entre lágrimas. Ella acarició su cabello. «Me fui un poco. Solo la parte que no sabía amar». Él la miró desconcertado. «No entiendo nada». «No tienes que entenderlo», respondió ella. «Solo siéntelo». La mañana siguiente los exámenes mostraron lo imposible. Los tumores se habían reducido. Los doctores hablaron de ciencia. Elena habló de gracia. 6 semanas después, Elena cruzó la puerta del hospital. El aire sabía a eternidad. Cada hoja brillaba. Cada sonido respiraba. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Ella lo llamó resurrección. Caminó hasta el jardín detrás del hospital. Bajo el viejo roble, Marcos leía un cuaderno de recuperación. Él la miró sorprendido. «¿De verdad eres tú?» «Te lo dije», sonrió. «Nos volveríamos a ver». Marcos bajó la vista. «Te ves distinta». «Estoy en paz», respondió ella, porque el dolor, al fin, tuvo sentido. La cama de Altea estaba vacía. Había partido días atrás, con el rostro tranquilo como quien despierta en otro amanecer. Elena se acercó a la ventana. «Descansa, amiga. Me enseñaste a soltar». En las semanas que siguieron empezó a visitar enfermos, no como sobreviviente, sino como presencia. Se sentaba junto a quienes tenían miedo, tomaba sus manos y decía en voz baja: «No temas, solo hay luz esperándote». Pronto todos hablaban de ella. Decían que su sonrisa curaba, que su silencio aliviaba, que donde caminaba el aire se volvía leve. Una tarde encontró a Clara dibujando en el patio. «Volviste», dijo la joven. «Y tú también», sonrió Elena. Clara la miró firme. «La luz no se va, solo se mueve». Elena asintió. «Y creo que sigue moviéndose, a través de nosotras». Esa noche el cielo se volvió ámbar. Elías llegó con su guitarra. Se sentaron bajo la penumbra dorada. «Eres lo que pasa cuando la fe se hace carne», dijo él. Elena rió suavemente. «No, Elías. Soy lo que pasa cuando la rendición se convierte en oración». El atardecer los envolvió. Y en lo profundo, Elena sintió la misma luz de aquella noche, ya no descendiendo, sino brotando desde su alma. Pasaron los meses. La mujer que había dicho adiós al mundo ahora caminaba entre la gente como una promesa cumplida. Elena no buscaba atención, solo caminaba. Y donde caminaba, algo florecía. Su historia se esparció, no como noticia, sino como rumor sagrado. Un secreto entre corazones cansados. Cuando alguien le preguntaba qué había pasado aquella noche, ella respondía con calma: «La luz no vino a salvarme. Vino a recordarme que nunca estuve perdida». Elías la invitó a hablar en la iglesia. El salón era pequeño, pero estaba lleno de almas que conocían el dolor. Elena subió al púlpito. Las manos temblaban, no de miedo, sino de gratitud. «Acepté la muerte», dijo, y el silencio cayó sobre todos. «Y cuando lo hice, alguien, me tocó con luz. Y entendí que morir no era el final, sino la puerta que regresa al amor». Las lágrimas comenzaron a brillar entre los rostros. Algunos cerraron los ojos. Otros miraban sin pestañear, como si la voz de Elena acariciara heridas antiguas. Ella continuó despacio. «El milagro no fue seguir viva. El milagro fue dejar de temer a morir. Porque cuando muere el miedo, comienza la vida». Cuando terminó, nadie aplaudió. Solo silencio. Un silencio lleno de fe. Y luego una voz empezó a cantar. Una melodía vieja como oración heredada del cielo. Poco a poco, todos se unieron, hasta que la iglesia entera tembló de emoción. Elena cerró los ojos y sonrió. Ya no pasaba tanto tiempo en hospitales. Su templo eran las calles tranquilas, los parques vacíos, los bancos donde alguien siempre esperaba algo. Dejó de escribir en diarios. Empezó a escribir en papeles pequeños. Cartas sin destinatario. Las doblaba y las dejaba en los lugares más simples. Una parada de autobús, una banca, una sala de espera. Cada una decía: «No estás solo. La luz todavía sabe tu nombre».
Dios llega cuando dejas de correr. Quienes las encontraban decían que sentían un calor inexplicable en el pecho, un alivio sin razón, un milagro sin ruido. Elena ya no buscaba entender cómo funcionaba. La fe no explica, solo sucede. Lucas, su hijo, observaba todo. Era más grande ahora, más callado, más consciente de lo invisible. Una noche, mientras tomaban té, él preguntó, ¿crees que esa luz volverá? Elena sonrió. La misma sonrisa que tenía cuando despertó aquella madrugada. La luz nunca se fue, hijo. Solo estamos aprendiendo a verla. Él bajó la mirada y en su silencio algo sanó. El viento movió las cortinas, y por un segundo una chispa dorada cruzó el aire entre ellos. No dijeron nada, pero los dos supieron. La presencia seguía ahí. Los años pasaron como hojas cayendo con suavidad. Elena envejeció sin volverse vieja. Era una oración escrita por el tiempo. Seguía caminando despacio. Una tarde Lucas la encontró sentada en el jardín mirando el horizonte. El sol caía lento. ¿Qué miras?, y preguntó él. El mismo cielo de siempre, respondió ella. Solo que ahora lo veo desde adentro. Se sentó a su lado, y juntos vieron cómo el día se deshacía en fuego. Cuando la oscuridad cayó, Lucas señaló hacia arriba. ¿Se parece a aquella noche? Elena sonrió. No se parece. Es la misma. Lucas sintió su mano enfriarse, pero su corazón arder. Levantó la vista, y lo vio. Un resplandor saliendo del pecho de su madre, elevándose lento, disolviéndose en el cielo. Ve, mamá, susurró. Lleva tu luz donde aún haya oscuridad. Y el aire brilló. Una voz, suave como brisa, lo envolvió. La muerte es solo un velo. La vida es el toque que nunca termina. El mundo siguió. El reloj continuó. Pero algo invisible había cambiado para siempre. Cartas comenzaron a aparecer en lugares donde Elena jamás había estado, firmadas solo con una letra. Nadie sabía quién las dejaba, pero todos decían lo mismo. Sentí paz al leerla. Lucas creció, aprendió a escuchar el silencio. Cada noche encendía una vela sobre la mesa, y antes de soplarla, repetía las palabras que ella había grabado. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde la escuchas y qué hora es ahí. No esperaba respuestas. Sabía que ella las oía en algún lugar entre el tiempo y la eternidad. Y en las noches más tristes, una luz aparecía en la esquina del cuarto, apenas visible, pero suficiente para seguir respirando. Era la misma luz, la que la tocó, la que nunca se fue, porque el amor no desaparece. Viaja, de alma en alma, de vida en vida, y cuando llega, susurra lo mismo que Elena entendió aquella noche sagrada. La cura nunca fue el final, fue el comienzo de la eternidad encendida dentro de mí. ¿Te gustó este video? ¿Te conmovió? Deja tu amor y cariño en los comentarios. Y si has vivido algo parecido o escuchado una historia como esta, escríbela aquí. Quién sabe, quizás se convierta en una hermosa película en este canal.